Dios le bendiga. En esta clase vamos a seguir trabajando con las ecuaciones, pero con sistemas de ecuaciones de variables de primer grado. Para esto vamos a usar el libro de Prepara, el módulo 1 de tercero de bachillerato. Vamos todos a la página 54. Teniendo la página 54, vamos a usar el método de la igualación para resolver sistemas de ecuaciones. Si ya tienes tu libro abierto, entonces vamos a empezar. Aquí nos hacemos algunas preguntas. ¿En qué consiste el método de la igualación? ¿En qué consiste este método? Bueno, este método consiste en despejar una variable en la primera ecuación y esa misma variable en la segunda ecuación. Luego se van a igualar los valores de cada variable. Finalmente se hace una sustitución y obtendremos los resultados que estamos buscando. Ahora bien, aquí nos dice que otro método de obtener la solución de un sistema de ecuaciones lineales es el de igualación de las incógnitas, porque hay otros métodos además de el de la igualación, que es el método de sustitución, el método de reducción, el método gráfico. Son métodos para resolver un sistema de ecuaciones. El procedimiento consiste en expresar las incógnitas en términos de las otras y resolver las ecuaciones resultantes. Como dije anteriormente, vamos a despejar una incógnita en el sistema, es decir, una variable, una letra, sea la X o sea la Y, sea la Z o la T, dependiendo de las variables que formen el sistema. Entonces, esa misma variable la vamos a despejar en la siguiente ecuación. Estamos tratando ecuaciones 2 por 2. Es decir, son ecuaciones simultáneas 2 por 2. Fíjate en el siguiente ejemplo, nos dice el libro. En una fábrica hay dos máquinas que funcionan durante 28 horas. Si una máquina trabaja 4 horas más que la otra, ¿cuántas horas funciona cada una? Es normal encontrar problemas cuando se están explicando ejemplos sobre sistemas de ecuaciones. La matemática han sido creadas para resolver problemas que nos presenta la vida, problemas que se nos presentan en las empresas, problemas que se te presentan inclusive en la vida cotidiana. Ahora bien, vamos a ver cómo es que logramos aplicarle las matemáticas a estos problemas. Aquí en este problema hay dos máquinas que yo no conozco y estas máquinas funcionan durante X horas. Es decir, digo X porque no conozco la cantidad de horas que funcionan cada una de ellas. Esta clase no está enfocada a cómo sacar un sistema de ecuaciones de un problema, sino a resolver el sistema de ecuaciones después que ya lo hemos sacado del problema. Se denota por X el número de horas que funciona una máquina. Es decir, te están diciendo, vamos a llamarle X al número de horas que funciona una máquina. ¿Cuál de las dos máquinas? Cualquiera de las dos, la que usted quiera, le va a llamar X. Y por Y, el número de horas que funciona la otra máquina. Es decir, esta X va a representar el número de horas que funciona la primera máquina y esta Y va a representar el número de horas que funciona la segunda máquina. Ahora bien, me dicen que la suma de horas, es decir, tanto las horas que funciona la máquina X como la que funciona la máquina Y, cuando sumamos esas horas en total son 28. Ahí lo dice en una fábrica. Ahí lo dice en una fábrica hay dos máquinas que funcionan durante 28 horas. Entonces me están diciendo que si sumamos las horas en que funcionan cada máquina da como total 28. Ahora bien, pasamos a la segunda parte, que es encontrar la siguiente ecuación, porque podemos notar que son dos incógnitas. Dos incógnitas porque son dos máquinas. Yo no conozco cuánta hora funciona la primera máquina y no conozco cuánta hora funciona la segunda máquina. Como una máquina trabaja 4 horas más que la otra, X será igual a Y más 4. En este caso, la máquina X funciona más horas que la máquina Y.
Por eso aquí está expresado que la máquina X es igual a las horas que funciona la máquina Y más 4. Aquí dice en el problema que hay una máquina que trabaja 4 horas más que otra. Entonces aquí procedemos a despejar el valor numérico 4. Aquí dice X menos Y es igual a 4. Dice esto es X menos Y igual a 4. Y usted se hace una pregunta, ¿de dónde salió este X menos Y igual a 4? Lo que se hizo fue por conveniencia, como tenemos que la primera ecuación es X más Y igual a 28, encontramos las dos variables del lado izquierdo y el valor numérico del lado derecho. Entonces a conveniencia hacemos lo mismo con esta ecuación. Pasamos la variable Y para el lado izquierdo para que el valor numérico quede solo del lado derecho, y al pasarla, como es positiva, pasa negativa y ahí está X menos Y igual a 4. Entonces, para resolver el problema se plantea el siguiente sistema de ecuaciones simultáneas con dos incógnitas. Es decir, aquí sacamos un sistema de dos ecuaciones por dos incógnitas, un sistema 2 por 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas, que es la X representa una máquina y la Y representa otra máquina. Este sistema lo vamos a resolver en nuestra área de trabajo. Aquí está la ecuación que vamos a resolver. El primer paso que vamos a dar es enumerar la ecuación número 1 con un 1 en romano y la ecuación número 2 con un 2 en romano. El segundo paso consiste en sacar la ecuación número 1 aquí a un lado y la ecuación número 2 en el otro lado. Ya teniendo esas ecuaciones sacadas, vamos a proceder al siguiente paso, que es despejar la ecuación número 1, despejar una de las variables, sea la variable X o sea la variable Y. Si despejo la variable X en la ecuación número 1, debo despejar la variable X también en la ecuación número 2. Entonces, al despejar, ¿cuál de las variables elijo? Voy a despejar la variable X en la ecuación número 1. Despejar significa que ella debe quedar, la variable X, del lado izquierdo, solamente ella. Y si notamos, la variable que está acompañando a la variable X del lado izquierdo es la variable Y, por lo tanto es la que tenemos que mover para el lado derecho. Aquí tenemos X1 igual a 28, y si notan, esta letra no está porque la vamos a colocar de este lado y ahí la colocamos con un símbolo negativo. Este Su1 que aparece es para que indicar que pertenece a la ecuación número 1. Realmente nadie pasa porque aparentemente tenemos que esta Y que está positiva pasó para el lado derecho con el valor negativo, pero lo que se hace realmente es lo siguiente: debemos de restar del lado izquierdo la variable Y y del lado derecho la misma variable. Debemos restar del lado izquierdo la variable Y y del lado derecho la variable Y también. Debemos restarle al 28 la variable Y. ¿Por qué vamos a hacer esta resta en ambos lados? Porque acordémonos que una ecuación es como una balanza, y si de este lado, del lado izquierdo, restamos o aplicamos una operación, debemos de aplicar la misma operación del lado derecho. Y aquí efectivamente tenemos la variable Y que le estamos restando la variable Y. ¿Por qué le estamos restando la misma variable? Porque si restamos Y menos Y, eso dará 0 como resultado y quedará solamente del lado izquierdo la variable X. Para que se mantenga el equilibrio, restamos al 28 la variable Y. Entonces, Y menos Y, esto me da 0, por lo tanto aquí quedó solamente la X. Y aquí 28 menos Y lo dejo expresado. ¿Por qué lo dejo expresado? Porque esos términos no son semejantes. Si aquí hubiera una Y, entonces fuera 28Y menos Y, eso daría 27Y. Pero como el 28 no tiene ni una variable que lo acompañe, debe dejarse expresado. Los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas variables y las variables deben tener los mismos exponentes, o también pueden ser semejantes si solamente son números. Por ejemplo, si está aquí el 28, aquí hay un 30, esos son semejantes, esos se pueden operar. Si aquí hay una Y y aquí hay otra Y, son semejantes y se pueden operar. Pero acá
28 es un valor numérico que no contiene variable y la y sí es una variable y se debe dejar de la forma expresada, 28 menos y. Esto mismo es lo que vamos a aplicarle a la ecuación número 2, pero lo vamos a hacer no de una forma muy analítica, sino vamos a hacerlo de una forma que se pueda entender rápidamente. Notamos que la variable x está del lado izquierdo y está siendo acompañada por la variable y, por lo tanto esta variable y debe de pasar para el lado derecho. Como tiene un símbolo negativo, al pasar para el lado derecho debe pasar con su símbolo opuesto. El opuesto al valor negativo es el positivo. Por lo tanto, aquí tenemos x sub 2 igual a 4 más y ya está despejada y nos ahorramos todo este proceso. Este proceso fue hecho simplemente para que sepan de dónde se hizo esto. El siguiente paso consiste en igualar la variable x sub 1 con la variable x sub 2. Aquí están igualadas. Igualar es colocar la variable x sub 1, un símbolo de igualdad, y la variable x sub 2 ya están igualadas. El siguiente paso entonces consiste en sustituir, es decir, cambiar x sub 1 por 28 menos y x sub 2 por y, 4 más y. Entonces, el siguiente paso consiste en despejar la variable y. Recuerden que al momento de despejar una variable, por lo general dejamos la variable del lado izquierdo y aquí yo quiero despejar la variable y. En el siguiente paso debo despejar la variable y. Por lo tanto, esta variable que es la menos y debe quedarse en su lugar porque ya está en el lado izquierdo. Notamos que la y que está aquí no está en su lugar correspondiente, por lo tanto esa tiene que pasar para acá. Y la 28 que tenemos aquí no está en el lado correspondiente, por lo tanto tiene que pasar para el lado derecho. Entonces vamos a colocar primero los términos que no se van a mover, que no van a ponerse de un lugar para el otro, que son el menos y el 4. La menos y no va a moverse y el 4 no se va a mover, pero sí vamos a mover el 28 y vamos a mover la y. Esta y que está positiva, entonces para este lado pasaría como negativa porque el valor o el símbolo opuesto al más es el menos, es decir, la operación inversa a la suma es la resta. Lo mismo acá, si notamos que hay un más que no se marca. Cuando un término está en el primer lugar de una operación, generalmente no se marca si es positivo. Noten ahí que aquí hay un más que no se marca, aquí hay un más que no se marca, aquí también hay un más que no se marca. Entonces, si fuera menos, sí tendríamos que marcarlo. Entonces tenemos menos y igual a 4 y el 28 no está en su lugar adecuado, debe moverse para este lado, pero con menos 28. Menos y significa que debemos de realizar esta operación. Como es una resta y ambos valores tienen el mismo símbolo, entonces se suma y se coloca el mismo símbolo. ¿Qué significa esto? Que si yo debo 5 pesos y debo 5 pesos, en total debo 10 pesos. ¿Qué hice? Sumé mis deudas. Entonces aquí tengo una y otra y. Eso significa que vamos a tener 2y. Es decir, la sumamos, el 1 que no se marca más el 1 que no se marca son 2 y colocamos el menos. Y aquí de este lado, si debo 28 pesos y tengo 4, al momento de pagar me quedo debiendo 24 pesos. Continuamos. El siguiente paso consiste en este menos 2 colocarlo debajo de menos 24. Sin embargo, realmente los números no se colocan. Simplemente lo que se hace es, vamos a este lado, vamos a dividir ambos lados de esta igualdad entre el valor menos 2. Por eso acá tenemos debajo de menos 2y el menos 2 y debajo de menos 24 el menos 2, porque queremos que esta y quede sola, es decir, que su coeficiente que está aquí adelante sea un 1 que generalmente no marcamos. Al dividir menos 2 entre menos 2 no vamos a encontrar. Al dividir menos 2 entre menos 2 no va a dar. Al dividir menos 2 entre menos 2 el resultado será 1, entonces quedará una y positiva.
Y al dividir menos 24 entre menos 2, el resultado será 12. Entonces quedará 12 positivo. ¿Por qué positivo? Bien, vamos a la regla de los signos en la división. Si yo estoy dividiendo una cantidad negativa entre una cantidad negativa, el resultado será siempre una cantidad positiva. Por lo tanto, al dividir menos 2 entre menos 2, el resultado será 1 positivo o una Y positiva. Aquí cabe también mencionar que si estamos dividiendo una cantidad positiva entre una cantidad positiva, el resultado siempre será una cantidad positiva. Y también vamos a mencionar lo que sucede en la multiplicación. Si estamos multiplicando una cantidad negativa con una cantidad negativa, el resultado será una cantidad positiva. Positiva será la cantidad positiva. Lo vamos a resaltar acá. Si estamos sumando, si estamos multiplicando dos cantidades positivas, el resultado será una cantidad positiva también. Entonces, teniendo esto presente, que cuando se multiplican o se dividen cantidades con el mismo símbolo, siempre el resultado será positivo. Entonces 2 entre 2 es 1 y queda una Y. Y menos entre menos es más, 24 entre 2 es 12 y quedamos con un 12 positivo. Ese 12 lo vamos a colocar de este lado, aquí está. O sea que ya tenemos el valor de la primera máquina, que es 12 horas. Para obtener el valor de la segunda máquina, entonces en el siguiente paso debemos de ir a la ecuación número 1 o a la ecuación número 2. ¿Cuál de ellas elijo? Como ya tenemos el valor de la primera máquina, Y igual a 12, y necesitamos el valor de la segunda máquina, debemos de ir a una de estas dos ecuaciones en la que tenemos la X despejada, porque ahora falta el valor de la segunda máquina, que se llama X, y como ya está despejada, puede ser en esta o en esta ecuación. Yo voy a elegir la primera ecuación. Aquí la tengo y ahora simplemente debo de sustituir esa Y por su valor, que es 12. Al sustituirla tenemos que el 28 se le va a restar 12 y al realizar esta resta tenemos 16, de manera que la segunda máquina es 16. Podemos comprobar estos resultados. Para esto tomamos la ecuación o el sistema de ecuaciones original, lo copiamos y vamos a cambiar la X por el 16 y la Y por el 12. Al cambiar en toda esta parte donde esté la X, la vamos a cambiar por 16 y la Y por 12, debe darme lo mismo que está del lado derecho. Ahí tenemos efectivamente, al cambiar la X por el 16, la Y por 12, 16 más 12 nos da 28, de manera que esto es correcto. Y de en la segunda ecuación, 16 menos 12 nos da 4, de manera que esto es correcto. Entonces los valores que estábamos buscando para las máquinas es X16 y Y12. Al observar el libro podemos ver que el procedimiento que ellos realizaron fue más pequeño que yo realicé, porque lo hice de una forma más detallada para que puedan comprender. Sigan los pasos, paso por paso, háganlo y les aseguro que lo van a comprender. Aquí efectivamente tenemos que la primera máquina trabaja 12 horas y la segunda máquina trabaja 16 horas. Es decir, la segunda máquina trabaja 4 horas más que la primera. Y finalizamos.